El maestro fue otra vez a Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír decir que Jesús había ido de Judea a Galilea, se fue a verle y le pidió que bajara y curara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no ven milagros y prodigios, no creen jamás. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 43 al 54. La fe es un don, es una gracia, es la gran experiencia de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 1 de abril, año 2019. La gran enseñanza del Maestro de Nazaret es centrada en la fe. ¿Cómo utiliza Jesús su buena pedagogía para que las personas vayan entendiendo qué significa la fe y no la centren en los milagros o en los prodigios, en los momentos excepcionales, en argumentos, sino que la fe es un don, es una gracia de Dios, una luz por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver la mano de Dios en todo lo que sucede y ver las cosas como Él las ve. Eso es fe. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto, como una cantidad de doctrinas que debo aprender de memoria. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica acertadamente define la fe diciendo que la fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último. Y la primera profesión de fe que debe realizar una persona es directamente en Dios. Así lo enseña también el Catecismo de la Iglesia Católica y lo enseña el credo niceno-constantinopolitano. Creer en Dios, centrar la fe en Dios, confiar en Dios, dejar que corra la voluntad de Dios. La fe es ese encuentro con Dios, con su designio de salvación. La fe tiene que ser muy sencilla, no está hecha de grandes discursos, sino de una adhesión a Dios. Ejemplos de la fe lo regala también la Santa Biblia. Por ejemplo, Abraham, la fe de María, la fe de San José, la fe de todos los personajes que se mueven en una historia de fe y de salvación. La fe tiene que ser vital, es decir, debe cambiar la vida de la persona. Y también tiene que demostrarse en la vida. Las personas tienen una carta de presentación ante las demás y lo hacen a través de la fe. Se comportan como personas de fe, viven como personas de fe. Por eso es necesario vivir la fe, demostrar la fe. La fe es una experiencia, es un conocimiento de Dios. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu de Dios. La fe debe ser objetiva en cada persona, no se queda a nivel subjetivo, sino que creemos en Dios que se ha revelado a través de la palabra y que lo hemos recibido en la iglesia. Palabra que es preciso conocer, aprender y convertirla en vida. El centro es la palabra de Dios. Por eso es tan importante aprender a ser una persona de fe. El Papa Francisco dice que la fe es darle un espacio al amor de Dios, es hacer espacio al poder de Dios, pero de que uno es poderoso y al poder de uno que me ama, que está enamorado de mí y me quiere, dice el Papa. Eso es la fe, es creer, es hacerle el espacio a Dios para que cambie totalmente mi vida.